Hola muchachos. Vamos a continuar con nuestro curso de Historia Universal Contemporánea. El video pasado vimos el fascismo italiano con Benito Mussolini y en este video vamos a ver el nazismo alemán con Adolfo Hitler. ¿Ok? Eh, Ya vimos pues algunas características que van a tener los llamados gobiernos fascistas. Todos estos son considerados gobiernos fascistas, ¿no? Este de Benito Mussolini, el de Adolfo Hitler, ¿no? Del partido nazi, el del gobierno de Francisco Franco en España, el franquismo, ¿no? También con las características de un gobierno fascista. Y el del general Hirohito en Japón también va a ser un gobierno fascista, ¿ok? Y pues los dos van a ser, los cuatro van a ser contemporáneos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, se van a encontrar pues en la Segunda Guerra Mundial y obviamente pues van a ser aliados. ¿Por qué? Porque van a compartir las mismas características, ¿ok? Aunque Francisco Franco, en España, él finalmente su gobierno pues se le iba a echar para atrás a los alemanes, o sea, no iba a ser alianza ya en la Segunda Guerra Mundial, eh, pero Adolfo Hitler la verdad es que ayudó a Francisco Franco a llegar al poder. Finalmente la guerra civil española fue de 1936 a 1939. ¿Ok? O sea, Francisco Franco dio un golpe de Estado, ¿no? Él era un general del ejército y le da un golpe de Estado al presidente, ¿no? Para acabar con la República Española y empezar un gobierno fascista. Y Adolfo Hitler apoyó militarmente con armas y con dinero a Francisco Franco, ¿no? Y finalmente en 1939 pues triunfó el gobierno fascista de Franco, pero a la mera hora, les repito, Franco se le echó para atrás a Hitler y no le entró a la Segunda Guerra con ellos, ¿no? Bueno, pero volvamos con Hitler, ¿no? El nazismo en Alemania. Eh, bueno, ¿cuál era la situación del pueblo alemán? Pues Alemania, al igual que Italia, pues inclusive más Alemania se sentía un pueblo derrotado totalmente, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, y que pues les habían impuesto todo lo del Tratado de Versalles, que ya comentamos, ¿no? Todo lo que tenían que pagar, cuánto debían de tener como ejército, cuántos soldados, pues, este, quitarle todas sus colonias que habían logrado. Entonces era una carga muy, muy pesada y humillante para el pueblo alemán. Bueno, por lo menos así lo sentían los, los, los ciudadanos alemanes, ¿no? O sea, estaban muy desmotivados y se sentían humillados, ¿no? Pues obviamente el pueblo alemán también sufrió la crisis de 1929, que fue una crisis internacional, ¿no? De escasez de productos. Muchos empresarios quebraron, ¿no? Inclusive pues muchos se volaron la tapa de los sesos, se suicidaron al perder todo su capital, todo su negocio, ¿no? Por la gran crisis de 1929. ¿Ok? Eh, entonces, pues al igual que Benito Mussolini, esa crisis y esa desmotivación que había en el pueblo la aprovechó en Italia, pues Adolfo Hitler iba a hacer lo mismo acá en Alemania. Iba a aprovechar pues ese sentimiento de venganza, de revancha que había en el pueblo alemán para pues ir escalando políticamente puestos y llegar al poder, ¿no? Al poder máximo. Eh, Obviamente no fue fácil, por supuesto que no fue fácil para este personaje. Hitler, para empezar, ni siquiera era alemán, ¿eh? Por más que él durante sus primeros años de andar en la política, pues
aseguraba que habías nacido en Alemania. Ya después se descubrió que nació en Austria, ¿no? Era austriaco, pero igual él defendía la raza aria, ¿no? Él decía que los austriacos también, igual que los alemanes, eran una raza aria, o sea, una raza sin mezcla, pues, ¿no? Una raza superior. ¿Por qué? Porque no estaba mezclada, no había habido mestizaje con ninguna otra raza. Entonces, para Hitler, las razas productos del mestizaje eran las razas consideradas inferiores, ¿no? O sea, nosotros éramos inferiores para Hitler, ¿no? La raza aria, sin mezcla de sangre, era la raza superior, ¿no? Genéticamente superior y que estaba destinada, pues, a dirigir. ¿Okay? Bueno, entonces, pero les repito, Hitler no fue fácil para él, empezó desde abajo, es decir, no pertenecía a una familia adinerada, ¿no? En Austria y posteriormente en Alemania, claro que no. Él quería ser, fíjense los que son las cosas, él quería ser pintor, ¿no? Desgraciadamente lo rechazaron en la escuela, en una de las escuelas de pintura, ¿no? Y a lo mejor si lo hubieran aceptado ahí se hubiera quedado y ya no hubiera hecho todo lo que hizo. Pero lo rechazaron, le dijeron que no tenía talento y pues obviamente ahí todavía más, ¿no? Su frustración, su coraje, ¿no? Ante la vida y ante la humanidad. Posteriormente, pues desde chico tuvo problemas con familiares, ¿no? De hecho, pues él fue producto de una relación ahí entre familiares, ¿no? Ahora sí que un tío y una sobrina, producto de esa relación, pues nació Hitler. Entonces su papá, ¿no? Pues ya era un hombre de edad, no era más grande que la mamá, pues era el tío de la mamá. Y bueno, el señor pues le daba una disciplina dura al niño Adolf Hitler, y pues Hitler fue acumulando rencor, ¿no? hacia su padre, y se dice que pues Hitler fue quien acabó con la vida de su padre, ¿no? Que lo envenenó, ¿no? Entonces, desde ahí fue una vida, pues, difícil, ¿no? Eh, ya después, pues, bueno, vino lo del fracaso en la pintura y posteriormente pues, se enlistó en el ejército. Hitler participó en la Primera Guerra Mundial ahora sí que como soldado raso, ¿no? Era como tipo mensajero, era el que llevaba y traía los telegramas, ¿no? Y peleó obviamente del lado, en el bando alemán, pues, ¿no? Con el ejército alemán, y pues le tocó sufrir en carne propia la derrota, ¿no? Casi, de hecho, quedó ciego durante varios meses ya al final de la Primera Guerra Mundial. Y él nunca estuvo de acuerdo, nunca aceptó que Alemania se rindiera, ¿no? Iba a tachar de traidores a las autoridades alemanas, ¿no? En esos años por haber declarado la rendición. Entonces, pues Hitler regresa a Alemania derrotado, ¿no? También con ese espíritu pues de desánimo, de humillación. Y bueno, la situación estaba muy, muy, muy fea en Alemania, ¿no? Con crisis económica. Los judíos, pues sí, obviamente a Hitler le tocó ver cómo los judíos eran los que empezaban pues a reactivar la economía en Alemania, porque pues una característica de los judíos es que son muy trabajadores, muy ahorrativos y pues muy buenos, por lo tanto, para los negocios, ¿no? Todo tipo de negocios, sobre todo pues el comercio. Y pues a Hitler
le tocó ver, ¿no? Cómo los judíos sí fueron los primeros en prosperar en Alemania, los judíos alemanes. Y pues desde ahí les empezó pues a agarrar tirria, ¿no? Lo marcó mucho que, que se dijera, ¿no? En un grupito con los que él se juntaba, que la desgracia del pueblo alemán pues eran los judíos, ¿no? Que los judíos le habían quitado eh, la comida de la boca a los alemanes, ¿no? A los alemanes arios, a los verdaderos alemanes, porque Hitler pues no consideraba a los judíos, aunque vivieran en Alemania, hubieran nacido en Alemania, pues no los consideraba alemanes, los consideraba pues como, ¿no? Como son vistos por muchos, como un pueblo errante, ¿no? Que no tiene ni siquiera un país, un lugar donde estar, porque fueron expulsados, ¿no? de Israel por haber, pues son los acusados, pues, ¿no? De haber provocado la crucifixión de Cristo, ¿no? Y ellos dicen, no, no, pues es que Cristo no era, Jesús no era el Mesías. Ellos siguen, para los judíos, ellos siguen esperando al verdadero Mesías, ¿no? Entonces, ellos no sienten ningún remordimiento, o sea, no se sienten culpables de haber matado al Mesías. Pero pues obviamente todo el pueblo, todos los pueblos cristianos católicos pues responsabilizan a los judíos de esa situación, ¿no? Y por eso pues fueron expulsados de Israel, entonces se convirtió en un pueblo errante, ¿no? Porque que andan por todas partes del mundo, pero pues les repito, tienen esa característica de salir adelante, son muy buenos para los dineros, como dicen ellos, ¿no? Para los negocios. Son muy disciplinados, muy trabajadores, muy metódicos, muy ahorrativos, codos dirían algunos, ¿no? Pero saben generar ganancias, ¿no? Riqueza, ¿ok? Y andan en todas partes del mundo. Entonces para Hitler, para Hitler ya los consideraba una plaga, ¿no? En Alemania. Obviamente, en ese momento pues no era importante porque pues Hitler era uno más, ¿no? Un ciudadano más, no tenía poder, pero el problema fue cuando llegó al poder, ¿no? Que fue lo peor que les pudo haber pasado a los judíos, porque pues ahí Hitler ya iba a rienda suelta a estas ideas racistas, ¿no? A su ideología, a sus ideas. Ok. El caso es que Hitler poco a poco él empezó a trabajar en un periódico, ¿no? Y lo mandaban pues prácticamente como reportero a distintas tabernas, ¿no? Como cantinas, pues, donde pues empezaban algunos personajes a dar discursos sobre lo que pasaba en Alemania y cuál era la situación mundial, ¿no? Alemania, pues recuerden que los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con el Tratado de Versalles, pues castigaron al pueblo alemán y lo convirtieron en una república, le llamaban la República de Weimar, donde le impusieron pues un gobernante que pues obviamente era un gobernante que no le interesaba que el pueblo alemán se recuperara, ¿no? Saliera adelante, sino mantenerlos en continuo castigo. Pero el pueblo alemán, los alemanes siempre se han caracterizado por ser, ahora sí que tesoneros, ¿no? Por no dejarse, por, por no tirar la toalla nunca, ¿no? Entonces, pues los ciudadanos alemanes empezaban a criticar la situación que estaban viviendo, ¿no? Con el gobierno, con la República de Weimar, ¿no? Y bueno, Hitler lo mandaban precisamente a tomar nota de qué se decía. Y bueno, en uno de esos discursos de un alemán, pues Hitler iba a participar, ¿no? No iba a estar de acuerdo con lo que estaba diciendo el orador, iba a manifestar que los alemanes pues estaban destinados
a otras cosas, ¿no? A levantarse de las cenizas, a salir adelante y no estar en la miseria en la que estaban. Eh, y que, y que obviamente había, pues esas, desde el principio sacó sus ideas racistas, ¿no? De que había que demostrar al mundo que ellos, los alemanes, eran los mejores, la mejor raza y que estaban destinados a dirigir, ¿no? Al mundo. Así de claro. Eh, y bueno, poco a poco fue asistiendo más y más a esa taberna, Adolfo Hitler, y le empezaban a dar más y más la palabra. Al principio, pues mostraba cierta rigidez, cierta timidez, pero poco a poco fue sacando pues la intensidad, ¿no? Era un personaje muy intenso y ya que rompió esa barrera de, de la timidez, pues ya no hubo quien lo parara, ¿no? Y se descubrió como un gran orador, ¿no? La gente lo empezaba a escuchar cada vez más, cada vez más personas asistían a esa taberna a escucharlo, hasta que llegó un momento en que la taberna ya no era suficiente, ¿no? Se necesitaba más espacio porque pues se llenaba, y así Hitler empezó a desarrollarse como orador con sus ideas. Y pues obviamente, como igual como hizo Benito Mussolini en Italia, ¿no? ¿A qué pueblo no le iba a gustar que le dijeran que era el mejor pueblo del mundo, que tenía otro destino, ¿no? El destino de liderar, de dirigir, de expandirse, expandir su civilización. Eh, entonces, pues los alemanes poco a poco se fueron entregando a Adolfo Hitler. Hitler finalmente fundó un partido político que es conocido como el Partido Nazi, ¿no? Nacionalsocialista, conocido como Partido Nazi, que no tenía nada que ver con el socialismo de la URSS, ¿eh? No. Este era más nacionalsocialista, le puso porque iba enfocado más al amor a la patria, ¿no? El amor de la sociedad que debía de tenerle a la patria, ¿no? Por eso lo de nacionalsocialismo. Eh, Más conocido, les repito, como, ahora sí que por las siglas, ¿no? Partido Nazi. Y ya después, pues Hitler iba a inventarse ahí pues un símbolo, ¿no? Para su partido, que fue la famosa suástica, que pegó con tubo, ¿no? En el pueblo alemán, o sea, se convirtió en un símbolo, ahora sí que hipnóptico, ¿no? O sea, hipnotizaba a la gente. Se iban a entregar totalmente a la filosofía nazi, ¿no? De Adolfo Hitler. Esa es la realidad. Eh, entonces, poco a poco fue creciendo la popularidad de este personaje carismático, eh, pero antes de lograr tener todo el poder, lo metieron a la cárcel, ¿no? Por ser acusado de ser un agitador, ¿no? Él intentó ya dar un golpe de Estado, ¿no? A la República de Weimar, pero fracasó, lo capturaron, lo metieron a la cárcel, eh, lo habían condenado a 7 años de prisión, pero él decidió ser su propio abogado en su juicio, ¿no? Y pues otra vez sacó sus dotes de orador pues la verdad es que impresionó al jurado, y finalmente le redujeron su pena a 1 año, a 1 año de prisión. En realidad, a 9 meses, ni siquiera el año. Eh, y bueno, Adolfo Hitler salió de su juicio aplaudido, porque en esa época pues, eran juicios públicos y pues la gente le iba a aplaudir porque pues
iba a defenderse muy bien y iba a sacar sus ideas, ¿no? Y esas ideas de, de- de- de que el pueblo alemán tenía que levantarse y que él no se consideraba traidor, sino que habían sido traidores todos aquellos que se rindieron en la Primera Guerra Mundial y todos aquellos que aceptaban ese gobierno impuesto de la República de Weimar. No, hombre, salió hecho pues, un héroe de su propio juicio, ¿no? Por las palabras tan entusiastas que utilizaba. Eh, y ya en la cárcel, pues en la cárcel ni iba a parecer cárcel eso, o sea, lo iban a atender como eso, como un héroe de la patria, ¿no? Como, este, iba a estar muy bien atendido, le iban las mejores comidas, iba a parecer hotel, pues. Y tan así que Hitler iba a aprovechar todo ese tiempo no iba a perder el tiempo, iba a plasmar todas sus ideas en algo que se convertiría en un libro conocido como Mi lucha, así le puso Hitler, ¿no? A su libro, Mi lucha. Y ese libro se convertiría después como en una segunda Biblia del pueblo alemán, ¿no? Iba a ser muy, muy leído pues iba a ayudar mucho a empapar de sus ideas a todo el pueblo, ¿no? Y ya cuando Hitler sale de la cárcel, que cumple su pena, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Sale más popular que nunca y entonces sí, su partido, el partido nazi, pues iba a arrasar con las elecciones, ¿no? Hasta llegar a ser canciller, ¿no? Del pueblo alemán, que era un puesto político muy importante, como, ¿no? Como el segundo más importante de Alemania. El primero pues era el Reich, como decían, el presidente, pues, ¿no? La máxima autoridad. Eh, pero Hitler ya como canciller, pues iba a hacer iba a seguir su campaña, porque él a lo que aspiraba era a tener todo el poder en el pueblo alemán, ¿no? Esa era su aspiración. Eh, y bueno, su gran ídolo era un alemán, un político alemán, que había sido canciller también del pueblo alemán, llamado Otto von Bismarck. Creo que se los mencioné, que Otto von Bismarck había sido el personaje que ayudó mucho a la unificación del pueblo alemán en 1870 y que de ahí en adelante Alemania empezó a tener un gran desarrollo como país imperialista, ¿no? Entonces, pues a Hitler no se le caía de la boca el nombrecito de Otto von Bismarck, ¿no? Era como pues su ídolo a seguir, ¿no? Y bueno, en la música, por ejemplo, su músico predilecto era el alemán Wagner, y pues también su música la realzó en el pueblo alemán, ¿no? Como diciéndoles, él y Otto von Bismarck eran alemanes de verdad, ¿no? Hay que seguirlos, ¿no? Y los utilizó pues como ídolos. Eh, y finalmente logró Adolfo Hitler pues darle, llegar no le dio un golpe de estado al presidente alemán, pero sí le hizo, como se dice, manita de puerco para que lo dejara como presidente, como Reich, ¿no? Que iba a ser el llamado Tercer Reich, Adolfo Hitler, como máxima autoridad, pues, porque iba a ser canciller y a su vez, pues, el presidente. Eh, el presidente alemán ya estaba muy, muy avanzado en edad, ¿no? Estaba muy enfermo y pues aunque no simpatizaba con Hitler, le caía mal Hitler, pues no le quedó de otra más que dejarle el poder al canciller, ¿no? Que era Hitler, porque pues a Hitler le tocaba y además pues era el personaje más popular en Alemania, el que contaba con todo el apoyo del pueblo alemán. Entonces,
pues así es como Hitler toma todo el poder y entonces sí, empieza la época verdaderamente hitleriana, ¿no? La época nazi en Alemania, que fue una época pues los alemanes y para el mundo, pues una época oscura, ¿no? A los alemanes les da pena ese pasaje de su historia, ¿no? Pero en su momento se le entregaron totalmente a Hitler, ¿no? O sea, con los ojos cerrados apoyaban al gobierno de Hitler, ¿no? A pesar de las atrocidades que hicieron con los judíos, a más de 6 millones de judíos murieron durante la época de Hitler, cuando empieza pues con los campos de concentración donde los hacían trabajar como en la época de los esclavos, ¿no? Y eran trabajos pues forzados, de jornadas de muchas horas de trabajo, 14, 16 horas, no les daban prácticamente alimento, estaban desnutridos, pues todas las imágenes que ustedes seguramente han visto, ¿no? Fueron real, ojalá hubieran sido una ficción, ¿no? Una novela, un cuento que a alguien se le ocurrió, pero no, desgraciadamente fue real, ¿no? Y bueno, les digo, el pueblo alemán apoyó finalmente. Esas generaciones, pues, de esa época apoyaron a Hitler, ¿no? Hitler tuvo en la mano al pueblo alemán. Todo lo que decía Hitler, el pueblo alemán, ¿no? Lo decía. Llegaron al grado de que el pueblo alemán, el gobierno de Hitler les pidió un día de salario a todos los trabajadores alemanes para invertir en armamento. Todos estuvieron de acuerdo, nadie protestó a ese grado. Era el dominio de masas de este personaje, ¿no? Pongan ustedes hoy en día, ¿no? A cualquier presidente de cualquier país, si quieren imagínense en México, ¿no? Cualquier país que pida esto, que pida un día nada más, un día de salario. ¿Todo bien? ¿Ustedes creen que no iba a haber protestas de los trabajadores mexicanos, por ejemplo? Claro que sí, ¿no? Yo pienso que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues digamos, no estamos cegados, pues, pienso yo, ante las autoridades políticas. Al contrario, ¿no? Los políticos a nivel mundial, pues están pues muy criticados, ¿no? Muy mal vistos, inclusive, digamos que se ha denigrado, pues, la verdad, la imagen de los políticos, ¿no? A nivel mundial. Pero acá con Hitler, ¿no? Era un respeto absoluto y les digo, parecía que el pueblo alemán estaba hipnotizado, ¿no? O sea, lo que dijera el Reich, ¿no? Con el Heil Hitler todo se arreglaba, ¿no? Con el saludo. Entonces, así como Hitler iba a ser el Führer, acá en Italia Benito Mussolini iba a ser el Duce, así le decían, Deuse se escribe el Duce. Resultó ser que, aunque Hitler, pues, aprendió muchas cosas de Benito Mussolini, porque fue el primero que empezó con este tipo de gobierno, pues, resultó ser que como les decía, ¿no? El alumno, ¿no? Que podría haber sido Hitler, pues superó al maestro, superó a Benito Mussolini. ¿Por qué? Porque fue mayor el control que tuvo Hitler sobre el pueblo alemán que el que tuvo Benito Mussolini, que también tuvo, por supuesto, mucho control, pero, sobre todo, Benito Mussolini terminó obedeciendo a Hitler, ¿no? Entonces, por eso se dice, pues, ¿no? Que el alumno superó al maestro. Entonces Hitler se iba a convertir en la figura principal de los gobiernos fascistas, ¿no? Por otro lado, les repito, iba a estar Japón, ¿no? Con Hirohito, que estos países iban a ser, pues, la llamada Triple Alianza, iban a ser los países del eje central, ¿no? Que decían Roma, Berlín, Tokio, o sea, las capitales, pues, ¿no?
Roma, capital de Italia, Berlín, capital de Alemania, y Tokio, capital de Japón. Y el único que se les echó para atrás de los países fascistas, pues les repito, ¿no? Fue España, ¿no? Con Francisco Franco. No le entró. Entonces, pues ya estaban las condiciones dadas para, desgraciadamente, para una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que iba a ser provocada precisamente por estos países fascistas que tenían esa sed de venganza, de revancha, por lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, sobre todo Alemania, ¿no? Por eso Alemania es considerada la principal responsable tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial. Y es algo con lo que van a cargar históricamente, ¿no? Y les repito, sí, el pueblo alemán hoy en día, pues, se sienten avergonzados por esos hechos, ¿no? Aunque ya las generaciones posteriores, pues ellos, pues nosotros qué culpa tenemos, pero pues igual les da pena, les da vergüenza. Los campos de concentración que quedaron allá en Alemania y que algunos todavía son exhibidos como, pues como, digamos, como un tipo museo, de alguna manera para recordar, ¿no? Esos hechos y tener conciencia histórica para que no se repita algo así, ¿no? Pero les repito, pues a los alemanes les llega, ¿no? Les puede, ¿no? Aunque a ellos, les repito, ya son generaciones que ya no les tocó. Bueno, entonces aquí le vamos a dejar. Ya la siguiente clase, pues ya vamos a ver ya la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya las condiciones ya estaban ahí, ¿no? Otra vez, estaba todo listo para que se desencadenara un conflicto mundial. ¿Okay? Así las cosas. Bueno, aquí le dejamos y seguimos en contacto. Gracias.